The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios
su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas de aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos o en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá. Dios cuidará de ti. Jamás tus bienes te negará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor. Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Dios cuidará de Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en nuestro deseo y nuestra oración. Como sabemos, por las circunstancias no podemos estar juntos, pero en medio de las circunstancias el Señor permite que estemos juntos en espíritu y podamos estar unidos por nuestro Padre, ¿verdad? Como cada jueves tenemos un estudio bíblico en el cual hace meses estamos enfrascados en la carta o la epístola del apóstol Pedro, en la primera carta. Y evidentemente hoy nos tocaría continuar con el estudio de la carta de Pedro, pero dado que estamos en Semana Santa, creo que es menester tocar temas relacionados, ¿verdad?, con este tiempo de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y creo que el tema de hoy no está muy lejos de lo que hemos estado hablando en meses anteriores sobre la carta de Pedro, porque si recordamos, el tema principal de la carta era el sufrimiento, ¿verdad? Y sobre todo la victoria sobre el sufrimiento, ejemplificado a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Y nosotros hoy queremos tocar un texto bíblico que está en los evangelios, en el Evangelio según San Marcos, donde nos habla directamente sobre el sufrimiento que experimentó el Señor Jesucristo. Y creo que va a ser un texto que nos va a impactar, porque verdaderamente, como decía la palabra de Dios, Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el volver a retomar y leer la historia bíblica de lo que sucedió cuando Él fue crucificado o cuando Él fue juzgado, creo que nos va a recordar en nuestro corazón de que realmente el sacrificio del Señor fue un gran sacrificio que hizo por ti y por mí. Permíteme tener unos momentos de oración para juntos comenzar a buscar las enseñanzas que tiene la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios eterno, a ti sea la gloria, la alabanza, el honor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, porque tú eres santo. Te damos las gracias, Señor, por ser tus hijos, Señor. Gracias, oh Padre mío, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y te pedimos, oh Dios, ahora que a la hora de exponer tu palabra llegue de manera clara, Señor, a mis hermanos, a aquellos amigos que nos están escuchando y viendo, y que la palabra haga el efecto en nuestros corazones que tú quieres. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Bien, hermanos, quiero llevarles, como les decía, al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, el capítulo número 15, y vamos a estar viendo los versículos desde el 15 hasta el número 20. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, y vamos a ver los versículos desde el 15 hasta el número 20. Dice así la palabra de Dios. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Estos versículos nos narran una parte, quizá la parte inicial de la agonía de nuestro Señor Jesucristo, por lo que tuvo que pasar. Dice la palabra de Dios que primeramente en el versículo 15 vemos aquí que hay un gobernador llamado Pilatos que fue influenciado por la multitud. Él tomó una decisión influenciado por la multitud. Y llama la atención que probablemente esa multitud que estaba allí diciendo crucifícale, crucifícale, era la misma multitud que lo había recibido al Señor en su entrada triunfal de Jerusalén. Lo había recibido con alegría, con gozo, diciendo Hosanna, Hosanna al Hijo de David. O sea, que había una multitud allí que probablemente había cambiado totalmente su visión y había tomado la decisión de crucificarle, incitado, la palabra de Dios, lo vemos aquí en versículos anteriores, por los principales sacerdotes. Dice el versículo 11 que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que crucificara a Cristo. Y llama la atención eso, ¿verdad? Que los sufrimientos de Cristo empezaron ahí, en este preciso momento. Pero también es bueno recordar cómo el Señor pasó momentos de dolor antes de llegar a este punto que estaba frente a Pilatos. Si nosotros recordamos cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que era una profunda agonía que sentía
en su corazón. El evangelista Mateo, en el capítulo número 26, el versículo número 38, nos habla sobre esto. Dice que Jesús, cuando se reúne con sus discípulos allí en el huerto de Getsemaní, le expresa a ellos el dolor que sentía en su corazón, porque él sabía todo lo que venía por delante. Él sabía el dolor, el sufrimiento al cual se tenía que enfrentar. Y cuando está con ese grupo de amigos que eran sus discípulos, sus seguidores, dice la palabra de Dios que él les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo veo aquí dos sentimientos que me expresan a mí y a todos nosotros la humanidad de Cristo. Cristo era 100% divino, pero era también 100% de carne y hueso. Dice la palabra de Dios aquí que Él está tan triste que les dice a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Quedaos aquí. Él les mostró a sus discípulos la necesidad que tenía de compañía, porque se sentía solo, se sentía triste, se sentía afligido por todo lo que tenía que enfrentar por delante. Esto me demuestra la humanidad de Jesús. Y no sé si te has puesto a pensar que el Señor también conoce nuestros corazones y sabemos cuando tú y yo tenemos sentimientos similares, sentimientos de dolor, de pérdida, agonía, tristeza. Y el Señor sabe y conoce por lo que nosotros estamos pasando en determinado momento, porque el Señor pasó también por esos momentos y sabe cuando tú en tu corazón experimentas ese tipo de sentimientos, porque Cristo era 100% humano también. Dice la palabra de Dios que era tanta la agonía del Señor en esos momentos de dolor, que cuando Él oraba allí en el huerto, dice el evangelista Juan, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento experimentó el Señor Jesucristo. Ese fue el comienzo de su dolor, de su sufrimiento, comienza en el huerto. Y a partir de ahí es como una escalada ascendente de dolor y de pérdida, de sufrimiento en su vida, de aflicción. Fíjate que cuando a él lo van a apresar, dice que va una gran turba y lo prende. Y sus discípulos, sus amigos, aquellos en los cuales él confiaba, dice que huyeron despavoridos porque tuvieron temor. Posteriormente, uno de sus íntimos discípulos, Pedro, lo niega rotundamente. ¿Cuánto dolor no experimentaría el Señor Jesucristo? Luego una multitud que lo había clamado a él entrar en Jerusalén, es la misma multitud que comienza a decir delante de Pilatos: crucifícale, crucifícale. Pero vemos que eso es parte de la agonía que él sufrió. O sea, sus sentimientos estaban totalmente encontrados, ¿verdad? Es parte de la agonía, el comienzo de la agonía, porque realmente los versículos que hemos estado aquí estudiando o leyendo anteriormente nos muestran lo crudo del momento. Y vamos aquí al versículo número 17. Dice la palabra de Dios, dice los soldados, el versículo 16, perdón, dice: los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Yo me pongo a hacerle preguntas al texto. ¿Qué soldados lo llevaron al resto de los soldados? ¿Y por qué lo llevaron al resto de la compañía de soldados? Me pongo a pensar que probablemente los soldados que custodiaron a Jesús era la famosa guardia pretoriana, que era como decir las fuerzas élites del ejército romano, los que tenían una misión muy especial, los que custodiaban al gobernador, a Poncio Pilatos. Probablemente el maestro estaba en manos de esa guardia pretoriana, y esa guardia lleva al resto de la soldadesca. ¿Por qué?
Lo llevaron, creo, a mi manera de pensar, que con un solo objetivo, con el objetivo de humillarlo mucho más, para que Cristo, al verse al frente de tanto poder de Roma, se sintiera aún más pequeño, aún más débil. Lo que no sabían los soldados que estaban frente a Jesús es que delante de ellos estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, alguien poderoso, alguien que enfrentó no solamente el castigo y la muerte hasta el final con un valor extraordinario. Dice la palabra de Dios que a él le vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas. Es decir, que empezaron a humillarlo poniéndole un manto de color púrpura y clavándole una corona de espinas en su cabeza. Y cuando esta corona de espinas comenzó a provocar heridas en su cabeza, el dolor fue cada vez aún mayor. Imagínate todo el sufrimiento que hasta ahora había experimentado, toda la agonía, y cada cosa que hacían los soldados le provocaba mucho más aflicción y mucho más dolor al Señor Jesucristo. Ellos hicieron esto con un objetivo de burla. De forma sarcástica trataron de burlarse de él, poniéndole una capa púrpura y clavándole una corona de espinas. Y dice que comenzaron luego a saludarle y a decirle, dice el versículo 18, salve Rey de los judíos. Era una forma de burlarse del Señor Jesucristo. Pero eso no terminaría ahí. El versículo número 19 dice, y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. O sea que ya no se valieron solo de las ofensas, de la burla, sino que fueron a la violencia cruda. Tomaron y le golpearon con la caña en la cabeza. ¿Cuánto dolor no experimentaría nuestro Maestro al ser golpeado, al ser humillado? Dice, golpe tras golpe, dolor tras dolor, humillación tras humillación. Incluso hay algunos evangelistas que dicen que le abofeteaban los soldados y le escupían. El profeta Isaías, refiriéndose muchos años antes a esto, profetizó respecto al Señor Jesucristo. Allí en el capítulo número 50, el versículo 6, dice así Isaías, el libro de Isaías. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni disputos. El valor que él enfrentó delante de los soldados fue extraordinario. Es un ejemplo para nosotros. El versículo número 20 dice, después de haberle escarnecido, dice, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Es decir, que después que tuvo que pasar todo el rechazo de la multitud, todo el abandono de sus amigos, de sus discípulos, el rechazo aún de Pedro, que era uno de sus íntimos, ¿verdad? Toda la golpiza de los soldados, toda la burla, toda la agonía, con su cruz lo sacaron del pretorio para crucificarle. Y cuando uno se enfrenta a este sufrimiento del Señor Jesucristo, me hago dos preguntas. ¿Por qué y para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué y para qué tanto sufrimiento? La respuesta creo que la encontramos en la palabra de Dios. Y la respuesta a la primera pregunta de ¿por qué tanto sufrimiento? La encuentro en el libro de Hebreos, capítulo número 2, versículo número 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. De manera tal, mi amigo que me escuchas y mi hermano que me escuchas, que era necesario que Él pasase por ese momento de aflicción para ser perfeccionado, para que nos sirviera de ejemplo a ti y a mí, que nosotros también tenemos que pasar por pruebas. Y pasar por pruebas nos permite que nuestra fe sea probada. Y una vez probados, vamos a ser perfeccionados como Él. En segundo lugar, la pregunta que me hago, ¿para qué? ¿Con qué propósito Dios permitió que su Hijo pasara por tanto sufrimiento? La respuesta la encuentro en la palabra de Dios. Y está aquí en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 18. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El propósito del sufrimiento del Hijo no ha sido otro que restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Había un abismo entre el hombre y entre Dios, y se necesitaba de que ese abismo que nos separaba del Dios Padre fuera totalmente equilibrado. Necesitábamos un puente, y ese puente era Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la puerta, Él es el camino, es el único intercesor, el único que nos puede llevar directamente a Dios. Por último, quiero referirme, antes de terminar esta reflexión, es cuál es la actitud que tenemos ante el dolor, el sufrimiento, la pérdida, las aflicciones. ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos cuando nos enfrentamos a estos momentos difíciles de la vida? Y creo que la actitud que debemos de aprender es la misma actitud que tomó el Señor Jesucristo, que con un gran valor extraordinario supo enfrentarse a la muerte. Y fíjate que hay unas palabras tremendas que encuentro en la Escritura pronunciadas por Él cuando se enfrentó a la muerte. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él pudo en oración decirle a su Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es la misma actitud que tú y yo debemos tener al enfrentarnos a los momentos duros de nuestra vida. Cuando llegue el dolor, la aflicción, la pérdida, incluso la persecución, debemos de tener la misma actitud de nuestro Maestro y poder decir, Padre, si es posible, pase de nosotros esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Mi amigo que me escuchas, que sea esto una enseñanza para ti, que sea de bendición esta palabra. Y solamente quisiera instarte a que cuando recuerdes en este tiempo la Semana Santa, recuerdes que Cristo hizo un sacrificio también por ti. Que Cristo, su sacrificio no fue en vano. Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de Dios. Él ha sido glorificado por su Padre. Y su Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Estamos en un tiempo de Semana Santa. Los creyentes sentimos gozo porque sabemos que Cristo está vivo, que Él está vivo y que hoy vive para ti y para mí. Pero debe ser un tiempo de reflexión, un tiempo de reflexión interior, en el cual podemos comprender el dolor por el cual Él pasó, la aflicción por la cual Él pasó. Si tú, mi amigo, entregas tu vida a Jesús, estoy seguro que tu existencia entonces
tendrá un propósito, porque tú vivirás con Él en la eternidad. Y para ti, mi hermano que me escucha, mi hermano del alma, que estás ahí detrás del televisor viendo este mensaje, para ti creyente de cualquier parte del mundo, quiero dejarte este versículo. Cuando tú y yo nos encontremos durante tribulaciones, aflicciones, angustias, tiempo de pérdida, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, mi hermano y mi amigo que me escuchas, y que el Señor permita, como dice su palabra, que cuando nos encontremos ante dificultades extremas de la vida, ante el dolor y ante el sufrimiento, podamos decir, como dijo nuestro Maestro,